Peter, acaban ustedes de contratar en The Atlantic Council el primer gran sondeo sobre lo que piensan los ciudadanos en Estados Unidos acerca de la política norteamericana frente a Cuba. Hay que recordar que desde principios de los años 60 Estados Unidos decretó un embargo hacia la isla cuando triunfó la revolución de Fidel Castro. Según esta encuesta, que es muy llamativa, el 56% de los norteamericanos creen que deberían normalizarse las relaciones entre los dos países, el 62% de los hispanos piensan lo mismo, y el 63% de los habitantes de la Florida, donde está la mayor parte del exilio cubano, de la gente que huyó de la isla tras la revolución castrista, está a favor de normalizar esos nexos. ¿Usted cómo interpreta estas cifras? Bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Por qué lo hicimos? O sea, lo hicimos porque por casi 50 años el diálogo sobre la política exterior hacia Cuba ha sido en Miami o en Washington. Y no ha incluido nunca a la gente en St. Louis o en San Francisco o en Los Ángeles o en otras ciudades. Entonces nos pareció que semejante congelamiento, 55 años, y aquí estamos. El mismo gobierno en Cuba, cambios de presidentes desde el señor Eisenhower en Estados Unidos, pero no ha pasado nada. Entonces por eso decidimos indagar con la voz que no ha sido incluida, la voz de los americanos, ¿no? Hay encuestas para todo en este país, pero nunca ha habido una encuesta que realmente va en profundidad hacia el tema cubano. Entonces, por eso lo hicimos y realmente los resultados son llamativos. Son llamativos no solo por los números que tú acabas de decir, pero cuando se despedaza el embargo, porque el embargo son muchas leyes que han acumulado sobre muchos años, cuando se despedaza el embargo en la prohibición de viajar, las restricciones financieras, Cuba en la lista de terrorismo, y ante cada pregunta de decir, ¿le parece bien que quitemos las restricciones financieras? ¿Le parece bien que nos deshagamos de la prohibición de viajar, etcétera? Los números suben aún más. O sea, los americanos de 56% que dicen que quieren normalizar, pero ante quitar las restricciones de viaje son 63%. Y en Florida son 68%. Entonces los números suben más. Es realmente llamativo. ¿A qué se debe este apoyo que hay en este momento en el estado de la Florida por ponerle fin al embargo y normalizar las relaciones? Parece que las voces más contundentes a favor del embargo han venido justamente de la zona de Miami y del sur de la Florida. ¿Se debe a un cambio generacional o a algún otro fenómeno? Bueno, a mí me encantaría decir que todo esto lo ha descubierto nuestra encuesta, pero la verdad es que Florida International University, que es una de las prestigiosas universidades en la Florida, ha hecho encuestas en los últimos 10 años y se ha visto en los últimos 10 años cómo el cambio demográfico y cómo el cambio generacional ha cambiado la opinión de los cubanoamericanos. Florida International University hace encuestas solo en el sur de la Florida y solo entre cubanos americanos. Y hemos visto cómo la mayoría de los cubanos americanos que empiezan a ser muy pro-embargo, muy anticastristas, se vuelven muy anti-embargo y siguen siendo anticastristas, pero piensan que la mejor manera de sacarse a Fidel Castro es yendo a la isla, dejándose ver, importando música y conociendo cubanos y familiares, etcétera, etcétera. Yo creo que se debe mucho a un cambio generacional que existe. También hay un cambio de política, o sea, vemos en la Florida varias cosas que han pasado solo en los últimos 3 o 4 semanas. El ex senador Bob Graham, también ex gobernador, que ha sido siempre muy anticubano, hace 2 semanas aparece en La Habana con una delegación de políticos norteamericanos que quieren discutir temas ambientales y petroleros. El ex gobernador Charlie Crist, que se está postulando otra vez, ahora ha declarado que él ya no es pro embargo y le parece que debemos normalizar las relaciones con Cuba. Yo creo que hay una sensación de que algo está a punto de cambiar. El exgobernador Charlie Crist era republicano y en este momento está haciendo campaña por el Partido Demócrata. ¿Ese cambio de partido también refleja el cambio de posición o hay un apoyo a terminar el embargo por parte de ambos partidos? En nuestra encuesta, nosotros hemos podido despedazar la encuesta y no solo son demócratas que son pro normalización, también los republicanos, y los republicanos en la Florida son a favor de la normalización de nuestra política con Cuba. Entonces, yo creo que el señor Crist está entendiendo que hay un cambio
Y claro, el señor Crist cambia de opinión con relativa facilidad, pero yo creo que va a ser un buen referéndum sobre nuestra encuesta. Si gana el gobernador Crist otra vez, yo creo que vamos a ver un cambio realmente en la Florida que se va a reflejar en Washington. El cambio de política tendría que estar encabezado en la Casa Blanca o liderado, como dicen, desde la Casa Blanca. Hay un artículo que escribe usted en el diario El País de Madrid, en donde llama la atención sobre 3 puntos relacionados con esta encuesta. En primer lugar, resalta el hecho de que la mayor parte de los estadounidenses quieren un giro en la política frente a La Habana. En segundo lugar, señala que los líderes políticos estadounidenses que consideraban que era un suicidio desde el punto de vista de la política hacer ese giro, pues ya pensarán de una manera distinta. Y además señala que la administración de Obama ha hecho algunos ajustes en los últimos años, pero que no son suficientes y que deberían además sacar a Cuba de la lista de países terroristas, una cuestión que recibe el apoyo del 67% de los residentes en la Florida, y también señala usted otras cosas, como por ejemplo levantar las prohibiciones de viajar y los intercambios comerciales, tratar de flexibilizarlos un poco más y de permitirlos. Hay otra cuestión llamativa, y es que del total de los hispanos en Estados Unidos, los mexicanos son el 64,6%, los puertorriqueños el 9,5%, los salvadoreños el 3,8% y los cubanos el 3,6%, lo que quiere decir que tampoco desde el punto de vista electoral son tan importantes. Todo este panorama lo pinto, lo describo para preguntarle, ¿usted cree que la Casa Blanca va a hacer un cambio con respecto a La Habana? A ver, yo quiero hacer hincapié sobre el tema. Por 55 años no hemos cambiado la política hacia Cuba, porque siempre se decía que cualquier persona que quería ser presidente no podía decir que iba a cambiar la política hacia Cuba, porque si no perdería el estado de la Florida. Lo que nuestra encuesta seguramente dice es que eso ya no es cierto. O sea, ya no es el tema que envenena una elección presidencial en la Florida. O sea, lo que es claro es que ha cambiado suficientemente las generaciones, la demografía en la Florida, que incluso hay menos cubanos entre la comunidad hispana en la Florida de lo que había hace 30 años. O sea, la comunidad hispana en la Florida hace 30 años era solo cubanos, y ahora son una minoría, una gran minoría, pero son una minoría. Entonces yo creo que esto es una cosa muy importante y deja una libertad a la Casa Blanca para hacer cambios que no tenía antes. Yo creo que hay una sensación de que este tema ya no tiene la importancia y la envergadura que tenía antes. Un senador demócrata muy importante del estado de Vermont, Patrick Leahy, ha dicho a raíz de la presentación de esta encuesta que debería reconsiderarse la política de Estados Unidos frente a Cuba. Usted ha trabajado en el Congreso hace muchos años y conoce cómo funciona el Congreso. Usted ha sido consultor político por muchos años también y es académico y analista. ¿Usted cree que en el Congreso también habrá un cambio? En nuestro Congreso en Estados Unidos, al contrario de muchos congresos en América Latina, no está de acuerdo si es de día o de noche. O sea, no llegan a una conclusión. Entonces, la posibilidad de que haya un acuerdo sobre el tema cubano es absolutamente nulo. Yo creo que un cambio de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba tiene que venir del presidente Obama y tiene que venir de la Casa Blanca. Piénsalo como un botón de volumen en el estéreo. No se puede quitar el botón de volumen sin la aprobación del Congreso. Solo el Congreso puede deshacerse de ese botón. Pero el presidente tiene la capacidad de marcar volumen a 10 o marcarlo a 1. Entonces yo creo que eso es lo que vamos a ver, espero, desde la Casa Blanca. ¿Podría haber un giro en la política hacia Cuba mediante órdenes ejecutivas, es decir, mediante decretos presidenciales? Así es, podría haber cambios en la política, podría haber mucha capacidad de facilitar viajes, de sacar a restricciones financieras, de sacar a Cuba de la lista de países que fomentan el terrorismo. Todo esto se puede hacer desde la Casa Blanca. Carlos Fuentes, el escritor mexicano, solía decir que si Estados Unidos levantaba el embargo, al día siguiente comenzaba el derrumbe, el desplome del régimen castrista. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, Cuba es un país dictatorial donde hay una represión de los derechos humanos gravísimo, y la muleta que ha usado el gobierno cubano y específicamente los dos presidentes Castro ha sido siempre el bloqueo. El bloqueo de Estados Unidos les da un aire político, una capacidad de hacer todo lo que quieren hacer. Y yo creo que si se saca esa muleta,
yo creo que podríamos ver el derrumbe de un partido comunista en Cuba muy rápidamente. Después de un año de discusiones internas, la Unión Europea acordó esta semana replantear su relación comercial con Cuba. Europa hoy en día es el segundo socio comercial de Cuba después de Venezuela y la primera fuente de inversión extranjera. Usted decía antes de entrar al estudio que los que se están quedando solos con este embargo de Estados Unidos no son los cubanos sino los americanos. ¿Este cambio de planteamiento en Estados Unidos se debe a que está en este momento Cuba negociando con otros países? Por 55 años hemos tenido una política que es dedicada a aislar a Cuba. Y en los últimos 3 o 4 semanas, vamos a ver, los europeos deciden liberalizar su relación con Cuba, con mucho más comercio, con mucho más interacción cultural. En el CELAC, la cumbre del CELAC, en donde todos los presidentes latinoamericanos se juntaron con el secretario general de las Naciones Unidas, el secretario general de la OEA, fueron todos a Cuba a reunirse con el gobierno cubano, sin los Estados Unidos, por supuesto. Entonces, esta política que por 55 años ha querido aislar a Cuba, yo siento que hoy en día está aislando a los Estados Unidos. Entonces, creo que, y yo creo que hay una percepción de que esto es así. Yo creo que cada amigo de los Estados Unidos que visita a la Casa Blanca, sea amigos de la región o amigos europeos, dicen lo mismo constantemente. Hay que deshacerse del embargo cubano. No hay que deshacerse de las críticas sobre los derechos humanos, pero hay que deshacerse del embargo.